Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Químicos, con la temática titulada Impacto en la salud de los trabajadores del sector salud por el uso de productos químicos, cuidado de los cuidadores. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, con estudios de maestría en toxicología. Ingeniero Sanabria, muy buenas tardes y bienvenido. Wilmer, muy buenas tardes, muy buenas tardes a nuestros asistentes del día de hoy. Pues vamos a comenzar nuestro seminario con este tema que es muy interesante, pero es un poco complejo. Vamos a comenzar, perdónenme, permítanme un segundo, con una frase que, si bien es utilizada en el cuidado del adulto mayor, en todo lo que tiene que ver con el cuidado del adulto mayor, me parece que es una frase que tiene mucha pertinencia a nuestro tema de hoy, que son los cuidadores. Personal asistencial. Cuando hablamos de personal asistencial, tenemos que hablar de los trabajadores de la salud, pero no solamente pensemos en los trabajadores de la salud, pensemos pues, el personal asociado como servicios generales, como técnicos, bueno, una gran cantidad de personas que son los que permiten ese cuidado. Y arrancamos con esta frase: cuidar de aquellos que nos cuidan, más que un deber, es un honor. El trabajo en seguridad y salud, un trabajo es un honor. Y pensémoslo así, porque somos los que cuidamos a las personas. Somos los que velamos por las personas. Pero es mucho más gratificante saber que estamos velando por aquellos quienes velan por la salud de las personas en general. Esto también está definido por la Organización Internacional del Trabajo, el sector salud, como una de las poblaciones que tiene una mayor vulnerabilidad desde el punto de vista del cuidado de la salud, desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Precisamente por todo lo que está alrededor, todo lo que rodea la seguridad y salud en el trabajo, en centros hospitalarios, en profesionales de la salud, médicos, enfermería, bueno, una gran cantidad de personas que no terminaría la hora, pues, describiendo cuáles son los que pertenecen a este sector. Por ello, vamos a comenzar nuestro seminario del día de hoy identificando los productos químicos a los que están expuestos los trabajadores en el sector salud y sus efectos en la salud. Posteriormente, vamos a asociar esos productos químicos a la población trabajadora. Cómo la población trabajadora está expuesta a esos productos químicos que identificamos en un primer lugar. Y finalmente, debemos hablar de las medidas de control para la prevención de accidentes y enfermedades en el sector salud. Nuestro objetivo general del seminario de hoy es identificar la exposición a productos químicos en los trabajadores del sector salud asociado a las actividades que realizan y su exposición por área de trabajo, con el fin de describir las medidas de prevención a implementar para el cuidado de la salud de estos trabajadores. Objetivo 1, identificar la exposición a productos químicos según su uso en el sector salud. Objetivo 2, identificar la exposición de los trabajadores a productos químicos según su función. Y objetivo 3, describir medidas de prevención y control acorde a la exposición de los trabajadores. Para ello, vamos a comenzar con nuestro seminario, con nuestro sondeo del seminario de hoy, para lo cual Wilmer nos va a ayudar. Wilmer, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, ingeniero. Vamos a realizar, como bien dices, nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, como es habitual, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros asistentes a este evento web.
El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vámonos entonces con esta primera pregunta. El sistema globalmente armonizado no tiene alcance para A. Productos de desinfección y limpieza. B. Medicamentos. C. Ningún producto químico empleado en sector salud. D. Según lo defina el INVIMA. Vamos a dar 15 segundos para que nuestros participantes puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la acertada. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A. Productos de desinfección y limpieza, un 7%. B. Medicamentos, un 32%. C. Ningún producto químico empleado en el sector salud, un 11%. D. Según lo define el INVIMA, un 50% de respuesta. Vamos con nuestra segunda pregunta. El personal expuesto a peligros por uso de sustancias químicas es A. Médicos, B. Enfermeras, C. Servicios generales, D. Todos los anteriores. 15 segundos para que puedan darnos sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Médicos, un 2%, B. Enfermeras, un 0%, C. Servicios generales, un 3%, D. Todos los anteriores, un 95% de respuesta. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La exposición a productos químicos en personal del sector salud se da por A. Uso de productos químicos en diferentes procedimientos de sanitización. B. Generación de humos y material particulado. C. Manipulación de productos químicos en tratamientos médicos. D. Todas las anteriores. Vamos con los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Uso de productos químicos en diferentes procedimientos de sanitización, un 6%. B. Generación de humos y material particulado, un 0%. C. Manipulación de productos químicos en tratamientos médicos, un 2%. D. Todas las anteriores, un 92% de respuesta. Muchas gracias a nuestros asistentes por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Sanabria. Perdón, les estaba hablando con el micrófono cerrado. Vamos a partir por la identificación de productos químicos por actividad a realizar. Entonces, permítanme un segundo ya. Miremos la caracterización del peligro. La caracterización del peligro está dado por procedimientos médicos, por laboratorios clínicos y por actividades de apoyo. Cuando hablamos de procedimientos médicos tenemos que diferenciarlos por área: anestesia, ortopedia, cirugía, oncología, patología y centrales farmacéuticas. Es importante diferenciar oncología y centrales farmacéuticas y ya les voy a contar por qué. Laboratorio, pues tenemos el uso de reactivos en pruebas de laboratorio, en ensayos de laboratorio y actividades de apoyo, lo que es el mantenimiento de equipos, la sanitización de áreas, salas quirúrgicas, entre otros, y la recolección de residuos. Entonces vamos a empezar pues por lo grueso, que es la caracterización del peligro por áreas. Cuando hablamos de anestesia, tenemos que mirar varios productos. Tenemos productos anestésicos líquidos volátiles, estamos hablando de éteres simples, éteres fluorados. Ahorita los vamos a ver un poco más a detalle. Hidrocarburos halogenados simples y fluorados y gases inorgánicos y orgánicos alisíticos. En ortopedia tenemos el yeso, que es el sulfato de calcio semihidratado, y tenemos el yeso sintético, que es un polvo elaborado a base de fibra de vidrio. Pero cuando hablamos de cirugía ortopédica, estamos hablando del uso de polimetilmetacrilato, que es el que se utiliza para lo que son reemplazos de cadera y otro tipo de reemplazos. Pero no podemos olvidar, porque es que cuando hablamos de peligro químico, no podemos hablar solamente de los insumos, sino que también debemos hablar de la generación de material particulado y de humos, efectivamente, de humos metálicos. En este caso, para ortopedia, cuando estamos hablando del retiro del yeso, pues estamos hablando de una generación de material particulado. La exposición de material particulado
cuando se utiliza yeso es diferente a cuando se retira, sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque el yeso es un material grueso, es un material pesado, es un material que genera una poca dispersión en el aire, mucho más cuando se utiliza húmedo, se humedece precisamente para hacer el yeso. Mientras que cuando estamos hablando del retiro del yeso, estamos hablando de romper el yeso, se rompe de forma mecánica y en ese corte del yeso se está generando un material fino, un material particulado fino, que estamos hablando que está por debajo de las 5 micras y estamos hablando de una fracción inhalable de material particulado. Entonces, por eso no es lo mismo hablar, porque vamos a tener este material particulado, ya sea de sulfato de calcio o de fibra de vidrio, dependiendo del tipo de material que se esté utilizando para el yeso. Tenemos cirugía. Cuando hablamos de cirugía estamos hablando de cirugía láser, electrocauterización, uso de bisturí electrónico, que nos generan humos de soldadura, que es una mezcla de compuestos bencénicos, cíclicos, entre otros. También los vamos a mirar ahorita más a detalle. En oncología estamos hablando de medicamentos citostáticos y ahora sí les digo por qué vamos a abrirlo. Porque la exposición es diferente en la preparación, es decir, en la central farmacéutica, a la aplicación y generación de residuos. Son lugares diferentes, exposiciones diferentes y trabajadores diferentes y lo vamos a mirar ahorita más adelante. Y en patología estamos hablando del uso de formol para la preservación de tejidos y órganos. En patología tenemos varias actividades que se desarrollan. Trasvase del producto, uso en la conservación de los tejidos, segmentos u órganos y preparación de placas. También lo voy a desarrollar un poquito más a detalle. Entonces empecemos a hablar de anestésicos. Cuando estamos hablando de anestésicos, estamos hablando de éteres simples, éter de etílico, óxido de etil. Cuando estamos hablando de éteres fluorados, pues tenemos toda una cantidad, tenemos 5 compuestos que son a partir del fluorano, que es precisamente un compuesto fluorado, es un compuesto, es un fluorocarbonado. Cuando estamos hablando de los hidrocarburos halogenados, estamos hablando de un hidrocarburo con radical cloro, principalmente. Entonces tenemos aquí toda la gama de los cloros, cloroformo, cloruro de etilo o tricloroetileno. O hablamos del fluorado, que es el otano. Hablamos del inorgánico, tenemos el óxido nitroso. Y cuando estamos hablando de orgánicos salicíclicos, estamos hablando de un ciclopropano o un trimetileno. Démonos cuenta que tenemos cuatro tipos de compuestos, unos que son líquidos y otros que son gases. Cuando estamos hablando de gases, estamos hablando de cilindros de gas comprimido. Y estamos hablando que la vía de acceso es inhalatoria. Pero cuando estamos hablando de compuestos líquidos volátiles, tenemos que verlo desde 2 vías. Desde la vía, lo que es la inhalatoria y de lo que son las mucosas. Y eso lo vemos en la parte derecha de la diapositiva. Los efectos en la salud tenemos que mirarlos de la misma forma. Cuando hablamos, y también lo tenemos que hablar en piel. Cuando estamos hablando de gases, también tenemos que hablar de piel. Entonces, cuando estamos hablando de compuestos de anestésicos líquidos volátiles, como por ejemplo los anestésicos halogenados, tenemos sensación de vértigo, de náuseas y de somnolencia. Es importante también tener en cuenta, y pues aquí abro un paréntesis muy grande, que muchos de los compuestos que se han utilizado como anestésicos también se utilizan como sustancias psicoactivas. Ahorita hay todo un fenómeno de generación de lo que se denominan drogas emergentes, que es a partir precisamente del uso de compuestos anestésicos como sustancias recreativas, sustancias psicoactivas. Precisamente eso es lo que conduce y es muy importante mirar en trabajadores de la salud cómo puede estar afectando
la salud desde el punto de vista de la exposición a las personas, el uso de estos compuestos líquidos volátiles, que son los más susceptibles a generar unos efectos adictivos, por así decirlo. Estamos hablando de una exposición ocupacional y de un efecto adictivo a nivel ocupacional, que también puede traducirse en unos efectos extralaborales que pueden ser importantes. Cuando estamos hablando de óxido nitroso, estamos hablando de excitación, vértigo, somnolencia, descoordinación, concentración. A una concentración mayor de 50%, pues va a producir una anestesia mucho más profunda, por así decirlo. O sea, una somnolencia profunda o precisamente una pérdida de la conciencia, y altas concentraciones puede causar asfixia y muerte por falta de oxígeno. Cuando lo miramos desde el punto de vista dérmico, estamos hablando que el óxido nitroso puede causar una congelación grave a nivel de piel, pero los productos halogenados, los anestésicos halogenados, estamos hablando de líquidos volátiles, puede generar sequedad y enrojecimiento a nivel ocular y a nivel mucosas. Cuando hablamos de sequedad a nivel mucosas, estamos hablando precisamente de lo que es boca, labios y mucosas orales, que son las que están expuestas. Cuando estamos mirando, permítanme un segundo, que se me fue un título que no se me debió ir. Permítanme un segundo. Qué pena con ustedes, pero es que si me lo corría una vez se me va. Cuando estamos hablando de soldadura, cuando estamos hablando de humos metálicos por actividades de cirugía, estamos hablando aquí de humo quirúrgico y tiene muchos agentes. Agentes como cuáles, como la acroleína, acetonitrilo, acrilonitrilo, acetileno. Bueno, hay una gran cantidad de monóxido de carbono, formaldehído, etileno. Bueno, hay una gran cantidad, y también compuestos derivados del metano, compuestos derivados del etilbenceno, del buteno y de la acroleína principalmente. Cuando encontramos humos, precisamente esos humos quirúrgicos, se destaca la acroleína, el cianuro de hidrógeno y el acetaldehído. Efectos para la salud: tenemos irritación respiratoria, irritación ocular, el tracto respiratorio, cefaleas, problemas visuales del campo quirúrgico. Desde el punto de vista de la carcinogenicidad, estamos hablando del benceno. Humos, precisamente aquí encontramos el benceno como uno de los productos que encontramos, el etilbenceno, que encontramos en los humos quirúrgicos. Y otros efectos pues pueden estar generados por el monóxido de carbono, CO, que es uno de los componentes del humo, en este caso del humo quirúrgico, que puede generar dolor de cabeza, fatiga, náuseas y otros. Entonces es importante que los identifiquemos. Desde el punto de vista de oncología, estamos hablando de los medicamentos citostáticos. ¿Cómo funciona un medicamento citostático? La división en esta diapositiva, miramos precisamente el principio fisiológico, por así decirlo, del funcionamiento de los medicamentos citostáticos. Tenemos que las células se dividen normalmente generando células, generando copias de ellas mismas, que es un fenómeno que se genera día a día. Todos los días tenemos muerte celular y reproducción celular. ¿Qué es un daño celular sin reparación? Pues da lugar a una apoptosis, que es muerte celular o suicidio celular. ¿Esto qué significa? Que el organismo identifica estas células que tienen un daño sin reparación, y por medio de mecanismos como los fagocitos y otros, pues se inducen a la muerte de esas células que ya están dañadas, que no tienen reparación, precisamente para evitar su proliferación y generar obstáculos en el funcionamiento del organismo. ¿Qué es precisamente cuando no sucede este mecanismo de la apoptosis? Es que se genera la división de una célula cancerosa, es decir, una célula que está dañada, que no tiene reparación,
pero que en lugar de pasar por estos mecanismos de muerte celular, lo que hace es reproducirse. Y entonces vemos aquí, hay una primera mutación, se reproducen estas células que tienen el daño, hay sucesivas mutaciones que generan a células difusas que no tienen el funcionamiento, generan unos obstáculos en el funcionamiento y generan un crecimiento sin control. Para esto se han desarrollado muchos medicamentos y unas terapias, unas quimioterapias o tratamientos quimioterapéuticos que van desde el bisulfano, que es un producto puramente sintético y ha evolucionado a lo largo del tiempo. Y entonces aquí tenemos precisamente que así como controlan el cáncer en personas enfermas, en personas saludables pueden llegar a generar cáncer en diferentes segmentos, en diferentes órganos. El fluoracilo produce cáncer de mama, y al igual que el paclitaxel y el Abraxane, entre otros. Entonces, démonos cuenta que los medicamentos que son utilizados en quimioterapias, pues generan cáncer en personas sanas. Tenemos otras reacciones adversas en la visión, alteración en cristalino, visión borrosa, edema, entre otros, fotofobia, un lagrimeo, conjuntivitis, neuritis, otra serie de efectos adversos en la salud. Entonces, es importante desde el punto de vista de ese tener en cuenta el tipo de compuesto que se está utilizando para poderlo asociar a los efectos que se pueden generar y hacer un monitoreo permanente en las personas que los están aplicando. Esto desde el punto de vista de las áreas de trabajo, entre otros. Me voy a volver un momento y entonces voy a irme a otros aspectos que son muy importantes, como es el formol. El formol es una sustancia cancerígena que genera irritación a nivel vía laringe y irritación a nivel vía faringe, también irritación en mucosas y irritación ocular. Además, pues su uso continuo pues va a generar cáncer a nivel de garganta. Cuando uno habla de cáncer, no debe hablar de cáncer de forma generalizada. Tiene que hablar del cáncer y ponerle el segmento. ¿Qué tipo de cáncer es? Precisamente aquí, cuando estamos hablando de los compuestos, estamos hablando de qué tipo de cáncer es, porque eso es importante en la definición de origen o en la calificación de origen y también es muy importante en la elaboración de los sistemas de vigilancia epidemiológica para que debemos llevar cuando hay la exposición a este tipo de compuestos. También es importante identificar que lo que es el personal asistencial, el grado de exposición es diferente según el área. Cuando estamos hablando del personal asistencial, me voy a volver precisamente aquí a ortopedia, a anestesia, pues el anestesiólogo va a tener una exposición acorde al manejo del componente y también a los controles que se tengan, que es lo que vamos a mirar al final. Los controles que se tienen, si es una cirugía de 12 horas, pues el anestesiólogo tiene que estar ahí todo el tiempo. Mientras, y también estamos hablando de instrumentadores quirúrgicos, estamos hablando de cirujanos, pero los que tienen la mayor exposición, no es lo mismo pensar en el cirujano que está a una distancia, que no manipula el componente, el producto químico. Y es importante también tener en cuenta cuáles son los sistemas que se utilizan precisamente para evitar la generación de estos vapores. Cuando estamos hablando de ortopedia, tenemos que mirar quién es el que quita el yeso. No estamos hablando solamente, no podemos hablar que es el médico, el ortopedista el que pone el yeso. En algunos casos sí es el ortopedista el que pone yeso, pero en otros casos son técnicos o es personal técnico o es otro tipo de personal que también toca identificarlo de forma correcta. Pues retirar el retiro del yeso usualmente no lo hace el ortopedista, sino lo hace otro tipo de personal asistencial
ya sea el técnico o ya sea, pues toca mirar quién es el que realmente lo hace. Mientras que en la cirugía, cuando estamos hablando de cirugía y la exposición a polimetil metacrilato, estamos hablando que es el cirujano ortopédico sí tiene la exposición permanente durante la cirugía a este tipo de componente que también es un irritante a nivel de ojos e irritante a nivel laringe y faringe. Aquí en cirugía, pues tenemos a que son los cirujanos principalmente los que están expuestos a estos humos quirúrgicos. Y en oncología, entonces nos vamos nuevamente acá, en oncología tenemos que mirar la operación. Cuando estamos hablando de la operación de oncología, pues tenemos que mirar precisamente cuál es la tarea que se está haciendo y cómo se está haciendo. Entonces, si hablamos de la preparación de muestras, porque es que en oncología y en todo lo que son los procedimientos quimioterapéuticos, en procedimientos quimioterapéuticos, pues vamos a tener que las fórmulas son magistrales. Es decir, no vamos a tener uno solo de estos compuestos. Pueda que sí los tengamos, pueda que no. Pero usualmente, dependiendo del tipo de tratamiento, se suelen mezclar componentes precisamente para darle una mayor efectividad, sobre todo en los estadios avanzados del cáncer de algunas personas que no solamente tienen cáncer localizado en un segmento, sino que tienen una metástasis en diferentes partes del cuerpo. Entonces, esto nos va a conducir a la preparación de mezclas magistrales. Y aquí estamos hablando que el farmacéutico que en la central de mezclas, pues vamos a tener que este tipo de profesionales van a tener una exposición mezclada y una exposición simultánea a diferentes productos que generan diferentes efectos adversos en salud. Mientras que cuando ya estamos hablando de la aplicación, estamos hablando de una aplicación controlada que usualmente viene ya preparada y que la exposición está en la manipulación de material tipo sondas, tipo venoclisis, de equipo de venoclisis y también lo que son, dependiendo de cómo lo vayan a aplicar, sobre todo que esto se hace en sueros fisiológicos. Entonces, pues vamos a tener que la exposición es mucho más controlada en lo que son las áreas de aplicación que en las áreas de preparación. Y nos vamos a hablar aquí de servicios generales. Cuando estamos hablando de servicios generales, hablamos de varios aspectos. No solamente desde los procedimientos de desinfección y limpieza de pisos, sino que estamos hablando de unos procesos de sanitización. Y los procesos de sanitización también tienen que referirse específicamente al área de trabajo. No es lo mismo aplicar procesos de sanitización en las áreas de cirugía a las áreas asistenciales, a lo que son consultorios o a lo que son salas de trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque los procedimientos o los protocolos de desinfección están diseñados dependiendo del área de trabajo. También debemos tener en cuenta que este personal de desinfección de servicios generales no solamente aplica estos procedimientos de desinfección o estos procedimientos de sanitización, sino que también está en contacto con residuos, los residuos generados pues, en los procedimientos médicos. Y entonces ahí nos devolvemos también a precisamente lo que es la parte oncológica, todo lo que son los procedimientos quimioterapéuticos. ¿Por qué? Porque este personal es el que recoge, el que recolecta los residuos generados en la aplicación de los tratamientos quimioterapéuticos. Entonces estamos hablando que manipula los residuos de este tipo de compuestos, nuevamente residuos de la bolsa, las bolsas de suelo fisiológico, de pues, las venoclisis o de los equipos que utilizaron para la aplicación, y ahí está teniendo una exposición. Teniendo en cuenta la exposición a la que tienen, asimismo debemos generar los controles necesarios.
En síntesis, uniendo los dos segmentos, el tema de la exposición a productos químicos en la parte procedimental y por oficios, podemos tener que un médico tiene la exposición o puede tener un médico cirujano hablando de estos equipos, de estos procedimientos de humos quirúrgicos. Podemos tener en estos humos quirúrgicos, podemos tener la exposición diferente del cirujano al instrumentador quirúrgico y así sucesivamente. Al momento de realizar, de elaborar nuestra matriz de peligros, debemos identificar de forma diferenciada el tiempo de exposición, porque el peligro puede ser similar, pero el control también va a ser diferente dependiendo de la tarea que esté ejecutando en el procedimiento específico. No debemos olvidar que aunque el médico no ejecute los tratamientos o no ejecute algunos tratamientos, no tenga la exposición, porque sí la tiene. Pero tampoco debemos olvidar que el personal asistencial que precisamente realiza todas las actividades asociadas, pues va a tener una exposición. Y aquí no hemos hablado aún del personal y me voy a volver un momento para que lo tengamos en claro, de el mantenimiento, que son actividades de apoyo, mantenimiento de equipos y también mantenimientos que se hacen en centros asistenciales. Pero me voy principalmente al mantenimiento de equipos. ¿Por qué el mantenimiento de equipos es importante tenerlo en cuenta? Porque aquí vamos a tener una exposición a productos químicos no solo asociado a la contaminación de los equipos que se están, pues que se les está haciendo el mantenimiento, sino también de los productos químicos que están empleando para hacer el respectivo mantenimiento. Vamos a tener en síntesis unas exposiciones simultáneas a diferentes productos químicos. Cuando estamos hablando aquí del laboratorio, estamos hablando, por ejemplo, del uso del UGOL, estamos hablando del uso de reactivos, que son reactivos que tienen un efecto en la salud importante y aunque se utilizan en cantidades muy pequeñas, pues también la distancia a la cual se utilizan es muy corta y debemos tener en cuenta las medidas de control que debemos aplicar. Quiero recordarle a nuestros asistentes que estamos abiertos a preguntas. Entonces, si hasta aquí hay preguntas, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Es clara la información? ¿No es clara la información? Alguien que nos comente, por favor. En ese orden de ideas, tenemos clara, o debemos tener desde nuestra matriz de peligros la exposición para poder generar las medidas de control correspondientes. Y en medidas de control vamos a hablar de los diferentes aspectos que vamos a implementar para este control de peligros químicos. Voy a empezar a hablar de las jornadas de sensibilización. ¿Por qué es importante hablar de las jornadas de sensibilización? Hay muchos mitos sobre el sector salud. Y muchos mitos sobre el sector salud porque se cree o se parte del hecho que es incorrecto. Que como son profesionales de la salud, ellos conocen los efectos adversos a la salud en los procedimientos que están haciendo o en la posible consecuencia en el uso de estos productos químicos. Y esto no es cierto. Si bien, porque es que el mito de dónde nace. El mito nace que precisamente como son profesionales de la salud y como tienen un conocimiento sobre enfermedades, entonces asociamos que ellos saben. No, no necesariamente saben y no tienen por qué saberlo, porque su función es diagnosticar y tratar enfermedades y no siempre no tienen por qué estar al tanto de las enfermedades que causan la exposición a los productos químicos que ellos utilizan. No pensemos también que solamente son las personas de servicios generales y mantenimiento las que necesitan aprender de los efectos en salud que tienen los productos químicos a los cuales se están exponiendo. Por lo tanto, las jornadas de sensibilización se deben diseñar
de acuerdo al personal que estamos abordando. El personal que estamos abordando, como el personal que estamos abordando, tiene diferente formación académica. Y pues relacionado a la formación académica, asimismo va a ser el lenguaje y asimismo va a ser el abordaje. No voy a abordar de la misma forma a un médico especialista, sobre todo a uno que tiene una subespecialidad cuando estamos hablando de los cirujanos, que utilizan, de los cirujanos que están con láser, o de un cirujano ortopédico, porque es que un cirujano ortopédico tiene una formación diferente a un médico. Tengamos en cuenta eso. Estamos abordando personas altamente calificadas y con niveles de formación realmente altos. El que tengan ese nivel de formación nos conduce a ser mucho más respetuosos, mucho más técnicos en la sensibilización que estamos haciendo. Y es diferente, pues, personal, los diferentes trabajadores de la salud. Estamos hablando también de químicos farmacéuticos. Me voy a detener un poquito en químicos farmacéuticos porque también partimos del mito de pensar que como son químicos farmacéuticos, entonces conocen también los peligros a la salud a los cuales están expuestos por el trabajo que están realizando. Adicional a ello, la comunicación de peligros es diferente. ¿Por qué la comunicación de peligros es diferente? Porque medicamentos no le aplica sistema globalmente armonizado. Como no le aplica sistema globalmente armonizado, nos toca irnos a buscar, y por eso puse esta tablita y se las quiero volver a presentar, porque debemos es buscar las reacciones adversas y las indicaciones, ¿sí? Las indicaciones, las reacciones adversas en salud para poder asociar, primero, para asociar el peligro. No tenemos sistema globalmente armonizado, pero eso no significa que estos productos no generen unos efectos adversos en salud. Si los generan, ¿en dónde los encontramos? En las advertencias y en las contraindicaciones, que en las contraindicaciones nos está diciendo también los posibles efectos a la salud. En productos químicos en general, debemos tener en cuenta, claro, en la ficha de datos de seguridad. Un medicamento no tiene una ficha de datos de seguridad, tiene un inserto. Y en el inserto vienen todas las contraindicaciones y todos esos efectos adversos. Es ahí donde debemos buscar precisamente la información para hacer esa comunicación de peligros y esa sensibilización de la que hablamos al profesional de la salud o a los profesionales de la salud. Cuando estamos hablando de humos quirúrgicos, debemos también socializarlos y socializarles los efectos en la salud y también buscar una caracterización de esos humos quirúrgicos. Y ahí es donde realmente nos aplica una medición higiénica, hablando de mediciones higiénicas. La medición higiénica nos da precisamente la caracterización de esa exposición que están teniendo en salas de cirugía. Lo que pasa es que hacer una medición higiénica en una sala de cirugía es realmente difícil. Entonces tenemos que mirar en qué procedimiento, y por qué le estoy diciendo que es realmente difícil, por todos los procedimientos de asepsia que debemos tener o que se deben tener en el sector salud. Muchísimas gracias a Olga, muchísimas gracias a Marta Lucía por sus comentarios. Entonces, precisamente, no debemos olvidar estos procedimientos de asepsia que debemos tener en el sector salud, que también va asociado a la identificación de la exposición en las diferentes áreas y en el personal que ejecute esos procedimientos. Me voy, por ejemplo, al uso de desinfectantes que se utilizan para salas quirúrgicas. En muchos de ellos se utiliza formaldehído o se utiliza formol o se utilizan otros compuestos que son que tienen una capacidad de desinfección importante, pero así como tienen una capacidad de desinfección importante, también tienen unos efectos en salud importantes. Nos vamos a la distribución de áreas, sobre todo para lo que es la parte de medicamentos citostáticos, el uso de cabinas de extracción, la separación de áreas, que eso precisamente el uso de esclusas, el uso de zonas grises y zonas blancas, que eso es muy propio del sector farmacéutico.
Entonces, esa distribución de áreas se convierte en una medida de control importante, no solamente desde el punto de vista farmacéutico, sino desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. Me voy a almacenamiento de gases, que no lo he abordado mucho. En todos los hospitales hay una central de gases de oxígeno y hay uso de oxígeno, principalmente para lo que son ciertas áreas, unidades de cuidados intensivos y otras para pacientes que requieren, pues, pacientes oxígeno dependientes. Recordemos que el oxígeno es un gas comprimido y es comburente, y en una atmósfera donde se encuentra enriquecida con oxígeno, estamos hablando de más del 28%, vamos a tener una atmósfera peligrosa por ser una atmósfera inflamable. Entonces es importante que tengamos en cuenta el uso correcto de esos cilindros de oxígeno. En las centrales de oxígeno ahora también tenemos, que es importante tenerlo en cuenta, el uso de equipos para producción de oxígeno, que son los equipos eléctricos que generan oxígeno precisamente a partir de electricidad. Estos equipos, ahí estamos mezclando varios aspectos, el oxígeno que se produce precisamente y la electricidad, que estamos hablando de una chispa. Entonces es importante también mirar la simultaneidad en el peligro eléctrico con el peligro químico por la generación de oxígeno, que es un gas que es comburente. Por eso es que es importante hacer la comunicación de peligros del gas del oxígeno, ¿sí? Que ese sí se puede hacer por sistema globalmente armonizado, precisamente articulado con otras medidas de control, como es el mantenimiento de estos equipos electrónicos. En almacenamiento de gases comprimidos, también tenemos que mirar el transporte, cómo se están transportando estos cilindros de gas, la comunicación que se está haciendo, porque aquí tenemos aspectos importantes también en el sector salud, que es la seguridad del paciente. La podemos involucrar de forma importante con la seguridad química. ¿Por qué? Porque precisamente la seguridad del paciente me exige que utilice una señalización de forma importante desde el punto de vista de la cama del paciente, el procedimiento que se le está haciendo, de todos los insumos que se están utilizando para la atención del paciente, y dentro de esos insumos está el oxígeno. Entonces, precisamente como el oxígeno es un insumo de esa atención y de esos controles por seguridad del paciente, incluimos también la seguridad química en el uso de esos cilindros del gas de oxígeno, precisamente asegurados a la pared, el mantenimiento de las válvulas, que no vaya a haber una filtración del oxígeno en todo lo que son los cuartos, en todo lo que está asociado a anestesiología, el control de precisamente de estos insumos utilizados en anestesiología, que pueden llegar a ser gases. En ventilación, la ventilación es uno de los aspectos más importantes en las salas de cirugía, precisamente por el uso de productos anestésicos. Como tenemos productos anestésicos, el nivel, el recambio de una sala de cirugía no debe ser menor a 15, debe ser de 15 a 20. ¿Qué significa ese nivel de recambio de 15 a 20? Tenemos el volumen de la sala de cirugía. ¿Cómo lo determinamos? Por el ancho, por la superficie, o sea, pensemos en el piso, 3x4 es una sala de 3x4, es decir, tenemos las dimensiones del ancho por el largo de la sala y lo multiplicamos por la altura de la sala. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de una sala de cirugía, estoy hipotetizando, de 4x6, 24 por una altura de 3 metros, 2 metros y medio. Como son 2 metros y medio, estamos hablando que el volumen de la sala pueden ser 600 metros cúbicos. El nivel de recambio del aire son 15 a 1. Entonces miremos cuál es precisamente, si los niveles de ventilación forzada de esa sala sí corresponde a ese nivel 15 a 1. Cuando estamos hablando del nivel 15 a 1, nuevamente tenemos que ahí mirar la unidad de tiempo, porque estamos hablando de 600 metros cúbicos es el aire, es el volumen de la sala, perdón.
Y cuando hablamos de 15 a 1, tenemos que mirar la unidad de tiempo. 15 veces, ¿en qué tiempo? En 1 hora. Entonces ahí ya tenemos nuestra unidad para poder determinar que nuestros sistemas de ventilación forzado sí corresponden a lo establecido para los controles de las salas de cirugía. Otros controles que son muy importantes desde el punto de vista de la distribución de áreas y de la ventilación es el uso del formol o del formaldehído. Cuando estamos usando formaldehído, debemos también tener en cuenta el uso de elementos de protección personal. El formaldehído exige el uso de una full face para su aplicación. Si estamos diciendo, y también cuando hablamos de ventilación, entonces aquí relacionamos ventilación con elementos de protección personal, tenemos que mirar el uso de cabinas de extracción con el uso de media cara o de full face, de cara completa, para el uso del formaldehído en estas preparaciones para lo que son los procedimientos de patología en la conservación de órganos. Y otros procedimientos de transvase. ¿Por qué? Porque usualmente tenemos que el formaldehído lo venden en bidones, lo que son galones de 5 litros o de una mayor capacidad. Y como necesitamos unos volúmenes tan pequeños en la conservación de tejidos, entonces el servir, porque así es como lo conocemos usualmente en estos sectores, el servir formaldehído para la conservación de órganos o para la preparación de placas se vuelve algo rutinario. Y en ese rutinario, pues ya las personas se acostumbran a estar expuestos al formaldehído, por eso es importante el uso de la cabina de extracción y de elemento de protección personal para evitar, para controlar, para poner barreras en esa exposición a formaldehído como producto químico cancerígeno, que es sustancia cancerígena. Tenemos que mirar las inspecciones precisamente de las áreas y el mantenimiento y inspecciones que es fundamental, mantenimiento sobre todo de cabinas de extracción, de los sistemas de ventilación es fundamental. No lo pensemos solamente por inocuidad del área, sino también involucremos. ¿Por qué les digo por inocuidad? Porque usualmente las salas de cirugía tienen unos sistemas de ventilación forzado con unos filtros CEPA, que son filtros precisamente para microorganismos, por seguridad del paciente. Pero ahí articulamos la seguridad del paciente pensando en la salud del paciente con la seguridad de los trabajadores de la salud, instrumentadoras, cirujanos, anestesiólogos, precisamente para el control de esa atmósfera interna y evitar que esté contaminada para controlar la exposición precisamente durante los procedimientos. Entonces, eso era lo que les quería contar de esta forma, pues espero que haya sido un poco más profunda en el tema de productos químicos y de la exposición que tenemos en los trabajadores de la salud frente a estos productos. Muchísimas gracias por su acompañamiento, por su compañía en estos seminarios. Wilmer, ¿nos ayudas con el sondeo final, por favor? Claro que sí, ingeniero Sanabria, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos entonces con esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Nos dice nuestra primera pregunta, ¿el sistema globalmente armonizado no tiene alcance para A, productos de desinfección y limpieza, B, medicamentos, C, ningún producto químico empleado en el sector salud, D, según lo defina el INVIMA? 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, productos de desinfección y limpieza, un 4%, B, medicamentos, un 22%, C, ningún producto químico empleado en el sector salud, un 6%, D, según lo defina el INVIMA, un 68%. Ingeniero, cuéntanos qué tal nos fue en esta primera pregunta. Nos fue bien en la medida en el cambio de los resultados, pero no nos fue tan bien en el sentido de los porcentajes. Efectivamente, los productos que no tienen alcance del sistema globalmente armonizado son los medicamentos. Por eso es que es tan difícil, y les quiero mostrar nuevamente, les presento esta tabla porque aquí les estoy hablando de efectos a la salud que encontramos en las contraindicaciones de los productos y en
precisamente en target. Y aquí también en lo que son los anestésicos, líquidos volátiles y los gases anestésicos, tenemos el tipo de compuesto, pero no tenemos fichas de datos de seguridad porque son considerados como medicamentos. Eso es lo que hace que se dificulte la comunicación de peligros en este tipo de productos químicos por ser medicamentos. La respuesta correcta es medicamentos, que nos dio un 22%. Ingeniero, muchas gracias por esta retroalimentación. Pasamos a nuestra segunda pregunta. El personal expuesto a peligros por uso de sustancias químicas es A, médicos, B, enfermeras, C, servicios generales, D, todos los anteriores. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, médicos, un 0%, B, enfermeras, un 0%, C, servicios generales, un 2%, D, todos los anteriores, un 98%, ingeniero. Son todos los anteriores. Como les decía, como les presento en esta diapositiva, son todos los anteriores. Personal asistencial, personal de farmacia y servicios generales. También estamos teniendo en cuenta que es mantenimiento de equipos. Que es diferente la exposición o el tiempo de exposición de un médico a personal asistencial en enfermería, que es diferente la exposición de ortopedia a oncología, claro que sí. Son diferente la exposición, pero eso no significa que no estén expuestos. Todos están expuestos. Ingeniero, mil gracias. Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final. La exposición a productos químicos en personal del sector salud se da por A. Uso de productos químicos en diferentes procedimientos de sanitización. B. Generación de humos y material particulado. C. Manipulación de productos químicos en tratamientos médicos. D. Todas las anteriores. 15 segundos para que puedan responder nuestra última pregunta de esta acción educativa. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo final. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Uso de productos químicos en diferentes procedimientos de sanitización, un 2%. B. Generación de humos y material particulado, un 5%. C. Manipulación de productos químicos en tratamientos médicos, un 1%. D. Todas las anteriores, un 92% de respuesta, ingeniero. La respuesta correcta es todas las anteriores. Como les mostré a lo largo de la exposición, de la identificación de la exposición, vamos a tener anestesia de los líquidos volátiles, es decir, productos químicos. En ortopedia vamos a tener medicamentos. En anestesia, en cirugía vamos a tener humos quirúrgicos, perdón. En cirugía ortopédica en retiro de yeso vamos a tener la generación de material particulado. Vamos a tener absolutamente la exposición a todos los materiales y a todos los anteriores. Ven, tengo una pregunta de Marta Lucía. ¿Los que trabajan en droguerías manejan el mismo nivel de peligro? Gracias por la pregunta, porque es algo que se me estaba olvidando incluir en esa exposición de productos químicos. Tengo 2 minuticos, ¿cierto, Wilmer? Sí, señor. Ok, perfecto. Dentro de la exposición a productos químicos, debemos tener en cuenta la exposición a residuos peligrosos. Dentro de los residuos peligrosos vamos a encontrar los medicamentos vencidos o el resto de medicamentos que no se utilizan. Por eso es que las centrales farmacéuticas pues tienen un riesgo alto desde el punto de vista en la preparación de mezclas, porque tenemos en cuenta que todos los envases, todos los recipientes en que vienen este tipo de productos se convierten en un residuo peligroso, y los medicamentos que se vencen o los insumos, no confundamos un medicamento con un insumo. ¿A qué me refiero? Todo lo que son primeros auxilios, el isodine, el alcohol antiséptico, este tipo de insumos que se utilizan también en servicios de salud, son insumos, si bien no son medicamentos, son insumos que también se vencen, y
los envases se deben descartar como residuos peligrosos. En ese orden de ideas, en lo que son las droguerías o farmacias, vamos a tener un riesgo químico, si bien no porque haya la manipulación como las hay en las centrales farmacéuticas, donde sí hay una manipulación de los medicamentos, sí lo vamos a tener desde el punto de vista del almacenamiento y de la generación de residuos. Además que también es muy importante para droguerías precisamente tener claramente identificados los productos para evitar una de cara al público. Entonces es ahí cuando asociamos los protocolos de seguridad y salud en el trabajo desde el punto de vista de qué tipo de medicamentos tenemos con seguridad del paciente a la entrega de esos medicamentos a los usuarios. Entonces el riesgo es más bajo, a pesar que manejan o que tienen la exposición al mismo peligro. Recordemos que peligro es lo que genera o lo que puede generar una situación adversa a la salud, los medicamentos en mal estado o una rotura de medicamentos puede generar la exposición a vapores que pueden generar un impacto en salud, etcétera, etcétera, que es diferente a una exposición precisamente donde se están manipulando los medicamentos para generar fórmulas magistrales. Entonces, quería también, gracias por la pregunta, porque es importante el tema de residuos peligrosos que sean servicios generales y por medicamentos e insumos vencidos, incluirlo en la exposición a peligros químicos. Ingeniero Sanabria, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta acción educativa de tu comunidad. Te deseamos una excelente tarde y esperamos verte en nuestro próximo evento web. Vale, Wilber, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros asistentes del día de hoy. A ti, ingeniero, mil gracias. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo.
Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.